que demos inicio a nuestro culto. Les damos la bienvenida en el nombre de nuestro Señor. Voy a leer una porción que se encuentra en el Salmo capítulo 2, el versículo 11 y 12, que dice de la siguiente manera: Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pronto se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y para la honra y gloria de nuestro Dios, vamos a dar inicio a nuestro culto de adoración de esta hora. Y lo vamos a hacer, hermanos, inclinando nuestros rostros para tener una oración en silencio, mientras escuchamos el preludio a cargo de nuestros hermanos. Para tener toda la adoración, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de los Salmos, y vamos a leer todos juntos el Salmo 16. Nuestro llamamiento a la adoración, Salmo 16, y vamos a hacer esta lectura en una forma unida. Cuando lo hayamos encontrado, nos ponemos en pie.
Y al finalizar esta lectura, inclinamos nuestros rostros para tener nuestra oración de ofrecimiento. Si ya lo tenemos, dice la palabra de nuestro Dios: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo las libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Bendito Padre Celestial, Padre nuestro, Dios grande y Dios misericordioso, estamos elevando en esta hora tu santo y bendito nombre, para que des bendición a este grupo de hijos tuyos, Señor, que nos encontramos congregados en tu santa casa, con el único propósito, Padre, de rendirte la honra y la gloria que solamente tú mereces. Gracias, Señor, te damos, porque en tu infinita misericordia nos das esta bendición. Sé tú con este culto que estamos elevando delante de ti. Agrádate, Señor, de las alabanzas, agrádate de las oraciones, de la lectura y de la exposición de tu palabra a través de tu siervo. Permite que sea de gran bendición, que sea consuelo, que sea solaz para nuestra vida diaria, y no tan solo que la oigamos, sino que la pongamos en práctica. Y permite, Señor, que todo en conjunto llegue delante de tu presencia, que sea como un perfume de olor suave, que sea agradable y que sea grato. Sé tú con mis hermanos, con los que vienen en camino, con los que no pudieron venir. Tú sabes las situaciones de cada uno de ellos, pero nuestro deseo, Señor, es que esto que estamos realizando en tu nombre sea para tu honra y para tu gloria. Pues mira, Padre, que todo te lo agradecemos y te lo suplicamos en los méritos de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir, hermanos, nuestros himnarios y vamos a alabar el nombre de nuestro Dios, entonando con mucho gozo en nuestro corazón el himno número 20. Himno número 20. Será ensalzado
preciosa cada vez, la historia pues que canto, oí con atención, porque es mensaje santo de eterna salvación. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Entonces contar la historia de todas la mejor, que cuanto más se escucha, infunde más amor, y cuando allá en la gloria entone mi cantar, será la misma historia que tanto supe amar. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Avisos, hermanos. Se nos pasó y les recordamos que tenemos que orar por los enfermos de nuestra iglesia. Les pedimos que oren por el joven Emanuel, hijo de nuestra hermana Angélica Jiménez, nieto de nuestra hermana Tere y de nuestro hermano Enrique, que se encuentra hospitalizado y está esperando ser operado. Es la segunda operación. Pedimos a toda la iglesia que esté en oración ahí en sus momentos devocionales. Acuérdense también del joven Emanuel. Avisos, hermanos, los invitamos y les recordamos de las actividades que tenemos en nuestra iglesia. El día de hoy la sociedad juvenil se reúne a las 4:30 de la tarde. El culto de las 6 ya está abierto para todos aquellos que gusten venir y acompañarnos. El miércoles la sociedad femenil se reúne a las 5 de la tarde. Los jueves ya tenemos también el culto de estudio bíblico a las 7 de la noche. El próximo domingo, la Sociedad de Jóvenes también está invitando, domingo 26 a las 4 de la tarde, a un taller de evangelismo. Viene Semana Santa, hermanos, es necesario que recordemos lo que el Señor nos ha encargado que hagamos. Entonces no está por demás venir a recordar algunos de los puntos que son necesarios para la práctica del evangelismo en nuestras vidas. El próximo miércoles 29 de marzo, la Sociedad Femenil también tiene una actividad aquí en la iglesia. Es un retiro espiritual y este va a empezar a las 10:30 de la mañana. Entendí bien, creo que va a haber ayuno. Entonces, hermanos, si ustedes no pueden venir, háganlo desde sus casas, acompañen a las hermanas pidiendo por las actividades de nuestra iglesia de la próxima Semana Santa. Y ya viendo las actividades, el próximo domingo 2 de abril tenemos nuestro culto de la entrada triunfal para dar inicio a nuestra Semana Santa. Los esperamos a todos. Vengan con sus invitados, ya sean sus familiares, sus amigos, sus vecinos. El jueves de Semana Santa tendremos el culto de Santa Comunión, para que también vayamos preparándonos y participemos de la Cena del Señor. El viernes de Crucifixión el culto será a las 12 del mediodía, así es que los invitamos a todos para que también aparten ese tiempo necesario para venir y estar en comunión con nuestro Dios. El domingo de Resurrección tendremos nuestro matutino a las 6 de la mañana. Hagamos un pequeño esfuerzo. Es necesario venir a adorar a nuestro Dios. Ya después, en el culto de mediodía, tendremos
el culto de resurrección. Todos los cultos son abiertos para que puedan traer invitados, hermanos. Hagamos un pequeño esfuerzo para hacer esta actividad que el Señor nos ha encargado. Preparemos entonces, hermanos, nuestra mente y nuestro corazón para escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios que está en labios del presbítero Antonio Rodríguez Álvarez. Y la base bíblica la vamos a encontrar en el libro del Génesis en su capítulo 12, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8 en una forma alternada. Génesis capítulo 12, y leemos alternadamente del versículo 1 al versículo 8. Cuando ya lo hayamos encontrado, nos ponemos en pie, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Doy gracias al Señor por permitirme una vez más compartir el mensaje de su palabra con ustedes. Y pensando, orando, ya que estamos próximos a celebrar el acontecimiento más importante en la historia, pues pensé a bien, y Dios me dio la oportunidad de hablar de este tema, viviendo en total dependencia de Dios. Y cuando vamos a las Escrituras, pues podemos ver cómo el Señor nos invita una y otra vez y nos enseña a cómo vivir de una manera dependiente o en dependencia de Él. Una y otra vez, desde las primeras páginas de Génesis hasta Apocalipsis, vemos a Dios invitando, exhortando, llamando, mandando a sus hijos a vivir de esta manera. Y la palabra dependencia significa sumisión, rendimiento, rendición. Y para ti, ¿qué cosa es o qué dice la palabra rendición? Es someter nuestra inteligencia, capacidad física o recursos materiales a la voluntad de Dios. Es renunciar al control de todo. Todos los derechos, poder, dirección, toda mi vida, entregarla en las manos de Dios. En términos literal, es rendirse, desprenderse de todo, desprenderse de algo que poseemos
y que alguien nos los ha dado. Ser capaz de entregar cualquier cosa a Él significa despojarse de cosas que se nos han conferido para la voluntad de Dios. Puede incluir posesiones, metas y aún la propia vida. Eso es rendición. Es despojarse de uno mismo para Dios. Quiero invitarles a reflexionar sobre 5 cosas o 5 maneras en las que el patriarca Abraham vivió en completa sumisión a Dios. Aquí en el libro de Génesis, los capítulos 12, 13, 14, pues se nos cuenta o se nos narra cómo Abraham vivió en sujeción a Dios y que nos enseña o que son de ejemplo para nuestra vida hoy también. La primera manera de vivir en dependencia de Dios es obedeciendo su llamado. Si vamos ahí al capítulo 12, vemos que Abraham ya tenía una edad avanzada. Era bien grande, pero sin embargo Dios quería usarlo. Dios quería hacer de él algo grande para bien de su pueblo. Para obedecer el llamado que Abraham recibió de Dios, según Génesis 12, del 1 al 4, solo fue posible mediante la fe, confianza absoluta en quien hace el llamado. Él confió en aquel que lo llamó. Él confió en el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. El Señor dice en Mateo 10, 37 en adelante: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y en Mateo 16, 24 dice que el que no tome su cruz y viene en pos de mí no es digno de mí. O sea, del llamamiento que yo le estoy haciendo. Es importante saber, es importante apreciar no solamente el llamado, sino a aquel que nos está llamando. Nuestro amor por Dios debe ser grande, capaz de dejar todo lo que tenga que dejar por seguirle y por servirle. Eso es depender de Dios. Eso es rendirnos a Dios. La confianza es la seguridad de saber quién es y en quién depositamos y entrego la dirección de mi vida. Si estamos seguros de quién es nuestro Dios, si estamos seguros de que fue Él el que nos ha llamado, el que nos ha apartado para sí, pues tenemos que tener esa disposición, ese deseo de asumir, de responder al llamado de Dios. La obediencia a Dios se ve en una sumisión humilde a la voluntad de Él. Abraham respondió en obediencia al llamado de Dios. Él era un siervo obediente, dispuesto a hacer lo que Dios le indicará. La segunda manera de vivir en total dependencia de Dios la encontramos en Génesis capítulo 12, versículos 7 y 8. Y apareció Jehová y le dijo:
a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y allí al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. La adoración es el culto que Dios pide, que Dios merece de cada uno de nosotros. Abraham fue un constructor de altares para invocar el nombre de Dios. Él fue sumiso a Dios. Él fue entregado a Dios, y la manera de mostrarlo fue entregando su vida en adoración a Él. Es levantando altares para que el nombre del Señor fuese proclamado, fuese adorado. Es en un mundo degradante donde se rinde culto aberrante al falso dioses que Abraham rinde una verdadera adoración al Dios verdadero y único. En medio de un mundo donde se adoraban falsos dioses, donde la maldad crecía, allí Abraham se levantó en medio de aquel momento para adorar, para invocar el nombre de Dios. Invocar es clamar a Dios en busca de protección, y en un sentido es confesión de fe, aunque la construcción del altar tenía una dimensión de ser el memorial de las promesas de Dios. O sea que cuando acudimos a la casa de Dios, estamos recordando, estamos trayendo a la memoria lo que Él hizo por nosotros. Lo que el Señor Jesucristo tuvo que hacer para pagar el precio por nuestros pecados. Y a la vez estamos dando una respuesta en gratitud por lo que Él hizo por nosotros. No vemos en Abraham un gran predicador, un hombre que se levantaba a anunciar las buenas nuevas o el mensaje de gracia. Pero sí vemos a un Abraham levantar altares para adorar el nombre de Dios. Vivir la fe es rendirle culto a Dios con nuestro estilo de vida en la comunidad donde vivimos. Esto es lo que Cristo le dice a la samaritana ante la pregunta: ¿dónde debemos adorar? Jesús no le habla del lugar, sino de actitud, de forma, de espíritu y en verdad. Es la manera, es la forma, la que Dios espera que le adoremos, en espíritu y en verdad. Qué bueno que podamos someternos a la voluntad de Dios cada día. Qué bueno que podamos someternos al llamado de Dios para adorarle. La tercera manera de vivir en total dependencia a Dios es renunciando a nuestros derechos. Vivimos en una época en la que todo el mundo reclama sus derechos. Todo, hasta los niños ya están reclamando sus derechos. Hasta se violan los derechos de los demás por tal que se cumplan y se satisfagan sus propios deseos y derechos. Así estamos viviendo. En Génesis capítulo 13 encontramos a Abraham como un hombre de paz. Capítulo 13, verso 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Abraham fue un sembrador de paz. Eso fue lo que fue Abraham. Fue un pacificador. Los pacificadores muestran a otros cómo se puede tener una genuina paz interior, una paz con Dios y una paz con los seres queridos y los semejantes. Abraham nos dejó ejemplo de ello. Él le dijo a Lot: escoge, mira, y escoge para ti la tierra en que has de vivir. Se dio a Lot
esa posibilidad, esa oportunidad. Aún teniendo la promesa de Dios, aún creyendo de que Dios le había dicho, levanta tus ojos y ve todo lugar que tu pie o tu planta pisar, este será tuyo. Y aún así Abraham dijo, escoge pues de dónde a vivir. Y entonces viviré en otro lugar. Abraham supo esperar en el tiempo de Dios, porque él estuvo sujeto constantemente, permanentemente a Dios, a las promesas de Dios. Capítulo 13, versos 14 y 18, Dios le reafirmó su promesa del pacto, un pacto perpetuo. La gran lección que aprendemos es que la fe es esperar en Dios. Fe es esperar en lo que Dios va a hacer. Es esperar en lo que Dios ha prometido. Saber esperar es paciencia probada. Aun cuando vemos que el tiempo pasa, aun cuando no vemos respuesta. Fe es esperar en que Dios va a obrar. Es confiar en que Dios ya, de hecho, está obrando según su promesa para con cada uno de nosotros. La cuarta manera de vivir en total dependencia de Dios es saber realizar la recompensa o rechazar la recompensa o compromiso que no vienen de Dios. Génesis 14, 21 al 24. Vamos a leerlo. Génesis 14. Un hermano, por favor, puede ayudarnos a leer esta porción. Génesis 14, 21 al 24. Realmente es maravilloso poder examinar, poder analizar esta porción de la palabra. Sí, por favor. O sea que vemos allí que no solamente Abraham rechazó la recompensa que le había ofrecido el rey, sino que él rechazó cualquier alianza con hombres que negaban a Dios y que se levantaban contra el pueblo de Dios. Cualquier compromiso en el plano terrenal que el creyente adquiera en un momento de su vida será un obstáculo entre él y el Dios del pacto. Cualquier compromiso, cualquier alianza, cualquier cosa que hagamos o que demos lugar antes que a Dios, pues nos va a estar robando esa bendición. Será un obstáculo para adorar a Dios, para servir a Dios, para honrar a Dios. Nosotros los seres humanos estamos muy fácil o muy dados a responder a propuestas, compromisos que hacemos sin contar cuál es el deseo y la voluntad de Dios. Muy fácil el día del Señor lo comprometemos, ya sea con un familiar, con un amigo o con alguien, olvidando de que es un obstáculo que nos está impidiendo el llegar a la casa de Dios para adorarle, para honrarle. Abraham supo someterse a Dios, rendirse a Dios antes que a cualquier oferta
o cualquier compromiso que se le brindara. Cualquier alianza que hagamos con tal que asegurarnos nuestro bienestar material antes que lo espiritual, habla de nuestra falta de fe en el Dios proveedor. Muchas veces dejamos de adorar a Dios, de honrar a Dios por alcanzar o recibir algún beneficio personal, olvidando que lo más importante en este mundo es el de adorar a Dios. Dios le dio a Abraham grandes y maravillosas promesas que son para ti y para mí, promesas de bendición. Solo con que le demos a Él el lugar que Él merece. Solo con que lo obedezcamos, solo con que estemos dispuestos a adorarle, pero también dispuestos a renunciar a cualquier oferta o cualquier compromiso que nos quiera alejar de Dios. En el libro de Jueces encontramos un ejemplo de vivir en total dependencia a Dios. Jueces 4, del 12 al 17. Aquí vemos que la dependencia de Dios nos inspira frente a la oposición. También vemos a David, dependió de Dios al enfrentar a Goliat. Por otro lado, Débora dependió de Dios al enfrentar al enemigo. Jueces 4, 12 y 13. La dependencia de Dios nos obliga a hacer preparativos adecuados. O sea que cuando realmente dependemos de Dios, estamos entregados a Dios, sujetos a Dios, pues nuestro principal compromiso es con Él. Nuestra mayor tarea es con Él. Aún cuando vengan los obstáculos, cuando vengan las oposiciones, aun cuando se levanten gigantes para impedir, confiamos en que Dios nos va a dar la victoria, porque nuestro ánimo, nuestro deseo es seguirle a Él y servirle a Él. Barak reunió a 10,000 soldados para la batalla contra Sisara, versículo 14 de Jueces 4. Débora desafió a Barak y sus soldados a confiar en Dios, versículo 14. Gedeón decidió depender de Dios y no de los numerosos soldados, Jueces capítulo 7. O sea que vemos allí grandes ejemplos de hombres que estuvieron sujetos a Dios y Dios le dio la victoria porque ellos confiaban en la compañía, ellos confiaban en las promesas de Dios, que no iban a estar solos. La dependencia de Dios nos permite descansar en sus promesas. Abraham dependió de Dios para proveer el sacrificio. Génesis 22:8, cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo Isaac. Pero él sabía, él confiaba en la promesa de Dios que iba a tener una gran descendencia y que Dios iba a proveer el sacrificio, el animal para el sacrificio. David confió en Dios cuando estaba desalentado, Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos, me hará descansar. Él va a confortar nuestra alma. Él nos va a librar del enemigo. Él va a estar a nuestro lado para bendecirnos. Daniel dependía de Dios cuando estaba en el foso de los leones, Daniel 6:22. Allí él, ¿qué hizo? Solamente oró a Dios y esperó en lo que Dios iba a hacer. Él dependió de Dios y de las promesas de Dios. Todos tenemos la tentación de depender de nuestra inteligencia, de nuestras capacidades físicas y de los recursos materiales que tenemos. Todos tenemos esa tentación, día tras día. Pero el Señor nos está diciendo, solamente confiando en mí, solamente dependiendo de mí es que puedes obtener el éxito y la bendición. Las cosas de este mundo son pasajeras. Nada te va a dar la victoria, nada te va a dar el éxito en tu vida espiritual.
El dinero no compra la salvación. Nada. La mejor preparación que podemos hacer cuando estamos frente a las dificultades o obstáculos es depender de Dios. Es descansar en Dios. Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer. No sé qué vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, pero yo confío en que tú eres Dios. Yo confío en las promesas de tu palabra, que tú vas a obrar en favor nuestro. ¿Cuántos estamos dependiendo de Dios? ¿Cuántos de los aquí presentes y de los que escuchan este mensaje estamos dependiendo constantemente de Dios y su palabra y sus promesas? La vida de Abraham, David, Gedeón, Barak y otros son muy ricas en lecciones espirituales para nuestra vida, para nosotros hoy. Y una de las lecciones más importantes es la fe, la cual nos enseña a vivir en total dependencia de Dios, obteniendo o obedeciendo a su llamado, siendo auténticos adoradores, renunciando a nuestros propios derechos, sabiendo rechazar recompensas y cosas que vengan para impedir que adoremos a Dios. Una vida en total dependencia de Dios es una vida de comunión, una vida de fe. Eso es depender de Dios. Mientras más confiemos en Dios, más vamos a estar dependiendo de Dios. Mientras más vivimos en la comunión con Dios o buscamos la comunión con Dios, pues más estaremos fortalecidos y más sujetos a Dios. Jesús es el ejemplo por excelencia. Él nos ha dejado ejemplo vivo de toda rendición, el cual debemos imitar sobre todas las cosas. En Juan 6:38 dice: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo obedeció al Padre. Jesucristo vino para cumplir la voluntad de Dios. Juan 8:28 y 29, nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque yo hago siempre lo que le agrada. El Señor mostró sujeción al Padre y por eso voluntariamente vino a este mundo y que muy pronto estaremos recordando y celebrando su sacrificio, pero fue para cumplir la voluntad de su Padre. En Hebreos 5:8 nos muestra cómo Cristo fue obediente a Dios, al Padre. Calvino comentó: el fin inmediato de los sufrimientos de Cristo fue habituarse a la obediencia. No es que fuera forzado a esto por la fuerza, no que tuviera necesidad de ser así, ejercitado, como es el caso de los bueyes o de los caballos, cuando en su furiosidad deben ser domesticadas, ya que estaba muy dispuesto a renunciar, a rendirle a su Padre obediencia por el endeudado. O sea que Cristo fue capaz de rendirse ante el Padre, ser obediente al Padre por amor y en lugar de nuestras vidas, porque Él no lo merecía. Él tenía la voluntad de escoger. Él sí podía decir no, pero fue sumiso al Padre. Por cumplir la voluntad del Padre, Él dijo: yo estoy dispuesto, yo entrego hasta mi propia vida por mis enemigos, por aquellos que tú quieras redimir, por aquellos que tú quieres dar salvación. Qué bueno, hermanos, que tú y yo podamos seguir el ejemplo de estos grandes hombres de Dios y más que todo el ejemplo de Jesucristo. Qué bueno es cuando hay un pueblo que ama tanto al Señor, que muestra su amor siendo sujeto a su voluntad, siendo sujeto a su palabra. Qué bueno que tu vida y mi vida constantemente están entregadas a la voluntad de Dios, siendo obediente a su llamado, entregando nuestros dones en adoración, en alabanza, en servicio a Dios.
siendo capaz de rechazar cualquier oferta, cualquier propuesta que nos haga este mundo como obstáculo para que no adoremos al Señor, siendo capaz de entregar todo lo que tengamos que entregar, aun si es posible nuestra propia vida, para cumplir su voluntad. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga la vida de cada uno de nuestros hermanos y que aprendamos como Abraham a vivir en sujeción a Dios, vivir entregados para cumplir su voluntad. Oremos. Nos llena de gozo, Señor, el poder acudir a tu palabra. Tu palabra nos anima, nos exhorta, nos despierta, Señor, cuando estamos dormidos, cuando estamos entretenidos, cuando dejamos de hacer lo que debemos hacer para ti, cuando dejamos de vivir en sujeción a ti y a tu palabra, Señor. Gracias. Gracias por el mensaje en esta tarde, que ha hablado a mi vida en primer lugar. Y estoy seguro que la vida de cada uno de tus hijos aquí presente, que escucha tu mensaje. Señor, ayúdanos a depender de ti. Ayúdanos a estar sujetos a ti, confiando siempre en las promesas de tu palabra. Señor, lo más importante en este mundo eres tú. Y tú nos has llamado a adorarte, a servirte, a honrarte. Señor, que seamos capaces, Dios mío, de ser obedientes a ti. Que seamos capaces, Dios mío, de entregar nuestra vida en sacrificio vivo, santo, que es el culto racional, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12. Que seamos capaces de rechazar cualquier oferta que nos haga este mundo o las cosas de este mundo. Aun cuando necesitemos de dinero, necesitemos de cosas materiales, necesitemos de bienes, Señor, que no demos lugar a ello antes de adorarte a ti. Que seamos capaces de entregar hasta, si es posible, nuestra propia vida en sacrificio por amor a ti, Dios. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor. En ti esperamos, en el nombre de Jesús. Amén. Reciba la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Amén y amén. Muchas gracias. Pueden sentarse. Tenemos ahora Para salir de la casa de nuestro Dios, hermanos, vamos a entonar la doxología 453. Doxología 453. Tu fiel palabra.